Buenos días a todos, bienvenidos al Congreso de Neurooftalmología. A continuación, a mí me toca participar con el tema baja visual de origen neurooftalmológico, alteraciones visuales de origen psiquiátrico, el síndrome de Charles-Bonnet y síndrome de Anton. Me presento, mi nombre es el Dr. Ricardo Mora Durán, soy médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, especialista en psiquiatría por la UNAM. Tengo el posgrado de alta especialidad en neuropsiquiatría por el IN y actualmente soy el adscrito del turno matutino de urgencias en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Dentro del contenido de la plática vamos a abordar 6 temas principales, que serían los subtipos corticales para comprender la funcionalidad de la corteza, las áreas de asociación de estos subtipos de corteza. Vamos a abordar también los subtipos o conceptos en semiología neuropsiquiátrica para tener una comprensión más amplia de ambos síndromes, pues muchas veces la semiología neuropsiquiátrica o psiquiátrica suele ser complicada, ¿verdad? Vamos a ver también específicamente la lesión del lóbulo parietal derecho, que tiene un papel fundamental para comprender la sintomatología de dichos síndromes. Posteriormente abordaremos de manera objetiva cada uno de estos, tanto el síndrome de Anton y el Charles-Bonnet. También abordaremos un poco de historia y veremos cuáles son la sintomatología y algunas teorías sobre su patogénesis. Y por último, algunas conclusiones. Pasamos a la diapositiva 4. Vamos a empezar a hablar acerca de los subtipos corticales según Marcel Mesulam, en su libro Los principios del comportamiento y la cognición en neurología. Él hace la diferencia de 5 subtipos corticales. El primero, que él le llama corteza idiotípica, por su funcionalidad, o heterotípica, de acuerdo a la división heterogénea que presentan en estas áreas corticales las 6 capas de la corteza, ¿no? Es decir, al ser heterogénea no hay una distribución, vamos a decirlo, uniforme de estas. Hay predicción o hay un engrosamiento de las capas de acuerdo a su función. De acuerdo a su función, entonces, en la corteza, en estos primeros subtipos de corteza, vamos a tener áreas granulares que van a encargarse de recibir aferencias sensitivas de una sola modalidad, como podría ser el área visual primaria o el área auditiva primaria o el área sensitiva primaria, ¿no? Hablando específicamente, entonces hablaríamos de el área de 17 en el área visual, ¿no? En el occipital. Y en el área sensitiva primaria, hablaremos de las áreas 3, 1, 2 de Brodmann. En segundo lugar, tendríamos el isocórtex homotípico, es decir, su distribución en las 6 capas es homogénea. Y tendremos un isocórtex homotípico unimodal, es decir, que tiene recibe solamente un tipo de sensibilidad, ¿ok? En este caso tendríamos las áreas de asociación unimodales, como podrían ser en el caso de la visión el área 18 y 19, ¿ok? Si recuerdan más o menos cómo están distribuidas en el mapa de Brodmann, en la cara lateral tendríamos el área 17 en la parte intermedia, luego a manera de como un sándwich, 18 arriba y abajo y 19 igual arriba y abajo, como rodeando el área 17, ¿no? En el caso de, hablemos de un isocórtex homotípico sensitivo, tendríamos la sensitiva primaria 3, 1, 2 por la cisura, en la cisura central, y en la parte caudal tendríamos el área 5 de Brodmann, ¿no? A continuación vamos a tener, en Mesulam nos refiere el isocórtex homotípico heteromodal, que en este caso vamos a tener un área de asociación heterogénea, no va a recibir solamente un tipo de sensibilidad como lo hace el área de asociación auditiva o el área de asociación visual, sino que va a recibir aferencias de varios tipos de sensibilidad cortical.
¿Ok? Ese sería nuestro número 3. Y el número 4 sería mesocórtex o la corteza paralímbica, que son estructuras que podremos llamarle ya más primitivas. Y por último, las regiones corticoides o alocorteza, que van a ser las regiones límbicas, ¿no? Como característica tienen que solamente tienen 3 capas de celularidad. Avanzamos a la diapositiva número 5. En esta diapositiva, ¿qué hay que ver? Bueno, pues tenemos aquí este corte histológico en el que podemos ver como tal el área de transición de la corteza B1 a la corteza B2, y bueno, pues podremos ya empezar a ver esta diferenciación en cuanto al engrosamiento o la distribución de las 6 capas, ¿no? En el lado izquierdo tenemos esta diferencia entre una capa homotípica y 2 capas heterotípicas, ¿no? Que sería el número 1 que hablaba hace rato Mesulam, en el cual tenemos la corteza heterotípica agranular, que nos pone el área 4, que sería específicamente el área motora primaria. Por eso vemos un engrosamiento en las capas 3 y 5, y incluso alcanzamos a ver en la capa 5 las células piramidales de Betz, ¿no? Que sabemos que son encargadas de la respuesta motora, son eferentes, es decir, van de la corteza hacia el músculo, y esa es la característica de una corteza heterotípica pero agranular. Y en el corte o en el esquema del medio podemos observar una corteza heterotípica granular, específicamente el área visual, como estamos viendo, el área 17, en la cual tenemos un engrosamiento en el área 4, ¿no? Eso los convierte en ambas en cortezas heterotípicas, pero una sensitiva y una motora. Diapositiva 6. Vamos a describir un poco la corteza homotípica o isocórtex. En estas podemos ver que vamos a diferenciarlos, una unimodal, cuando el tipo de sensibilidad solamente viene tiene una sensibilidad o una vía aferente de un solo tipo, y heteromodal cuando vamos a recibir información de varios tipos de la corteza, ¿no? De varios tipos de información y de otros lados de la corteza. Si hablamos de la corteza idiotípica y homotípica, automáticamente hay que pensar en cortezas nuevas, ¿no? En neocórtex, diferencia que hablábamos con las áreas límbicas. Y estas representan la mayor parte de la corteza cerebral, y bueno, pues su estructura, como hablábamos hace rato, va a estar diferenciada a sus 6 capas celulares de manera, van a estar diferenciadas de manera, podemos llamarle, pues sí, específica. Cosa contraria con las cortezas primitivas, como el alocórtex límbico, que solamente se alcanzan a diferenciar 3 capas, ¿no? Bueno, este mapa de Brodmann creo que es como el de los más didácticos, se encuentra fácilmente en internet, pero aquí podemos ver la disposición, sobre todo que hablamos hace rato de la corteza visual, 17, 18 y 19, en su cara medial y en su cara lateral, como tiene esta especie de onda que va rodeando la corteza, ¿no? Importante aquí señalar las áreas de transición unimodales y heteromodales que vamos a hablar más adelante, que serían ya nuestra área 39 y 40, y el área 37, 20, 21 y el área 7, ¿no? De Brodmann. Bueno, aquí tenemos una imagen, un esquema acerca de la vía visual, que creo que por obvias razones ustedes no están aquí para que yo les hable acerca del área visual, pero pues bueno, simplemente recordarlo, y para recordar también la distribución y el porqué de lesiones dentro de la corteza, o vamos a hablar más bien de lesiones de irrigación u ocupativas, pueden alterar tanto la vía visual como las estructuras corticales de las cuales estamos hablando, ¿no? Y en el lado izquierdo pues tenemos igual diferentes tipos de corteza en las que podemos observar la localización específica de dichos tipos de corteza, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de izquierda a derecha, el área de asociación cortical prefrontal, que esto, como ya estamos viendo, la distribución es diferente al área motora, al área parietal de asociación y al área visual primaria. Aquí importante observar
la primera, que es el área de asociación prefrontal, con el área de asociación parietal, ¿no? La primera y la tercera. Y vemos cómo, de cierta forma, la distribución del grosor de las capas se asemeja entre estas dos, y cómo la distribución de la corteza motora y la primaria es distinta, ¿no? De ahí que les llamamos heterotípicas y homotípicas. Vamos a entrar ahora ya a las áreas de asociación como tal. Este esquema también del PURPS, de neuropsiquiatría clínica, pues nos da un claro ejemplo del área posterior de asociación y el área anterior de asociación, que las acabamos de ver en la diapositiva 7, ¿no? Vamos a ver cómo en colores más claros tenemos las áreas sensitivas primarias en su parte media, cerca de la cisura central, ¿no? Que corresponderían en la parte sensitiva, las áreas de Brodmann 3, 1, 2, y en el área motora primaria, la 4, en el área auditiva primaria, que serían específicamente las áreas 41 y 42, ¿ok? Y también vemos el área 17 en el color azul más claro como el área visual primaria, ¿no? Entonces, vean cómo este esquema de colores va poniéndose más oscuro conforme las modalidades específicas de la corteza se van haciendo más específicas, o en cuanto a, más específicas no, sino van teniendo un grado de complejidad en cuanto a la cognición mayor. Es decir, si yo tengo un área de modalidad específica, pues la recepción de sensibilidad o de información va a ser menos compleja que las áreas de asociación que en este mapa, que en este esquema de la diapositiva 8 vemos en color oscuro. Avanzamos la diapositiva. Este artículo también de Marcel Mesulam, vean cómo propone con este esquema tan sencillo la relación que tienen las distintas estructuras y cómo vamos a tener una respuesta motora, que lo vemos en la parte inferior izquierda, pero que proviene de la respuesta sensitiva del medio externo, que lo vemos en la flecha en la parte igual ahora superior izquierda, ¿no? Entonces nos va a hablar de vías río arriba unimodales, upstream unimodal, y que van a ir conectándose con vías downstream, que eso le habla, él le llama upstream o río arriba cuando entra las aferencias sensitivas, y downstream o río abajo conforme vamos entrando a estructuras más profundas o que tienen que ver con respuestas instintivas, o que se va complicando el tipo de información que va entrando hacia nuestro cerebro, ¿no? Como vamos aquí, vamos de el upstream unimodal, downstream unimodal, llega hacia las áreas heteromodales o de alto orden, para después llegar a las áreas límbicas, luego al hipotálamo, y de aquí también de la heteromodal hacia las áreas paralímbicas y también hacia el hipotálamo. Esto que nos haría una respuesta hormonal, una respuesta del sistema nervioso autónomo, una respuesta de hambre, una respuesta de huida, ¿no? Pero después del área paralímbica, al tomar una decisión, vamos a irnos hacia las áreas premotoras y luego vamos a poder interactuar con el entorno, que sería en nuestro espacio, ya como tal, el espacio extrapersonal. ¿Okay? Avanzamos a la diapositiva 10. Igual aquí mismo tenemos el espacio extrapersonal según Marcel Mesulam, como lo pone de acuerdo a los tipos de corteza, ¿no? El área primaria sensorial o motora, cortezas ilotípicas; el área de modalidad específica unimodal hacia las áreas de asociación. Aquí cambia del isocórtex homotípico a las de alto orden o heteromodales, luego hacia las áreas límbicas para tener una respuesta instintiva o de pelea o de huida, y por último hacia la sustancia innominada, la amígdala y el hipocampo, ¿no? Ya sea las áreas corticoides o más primitivas. En
cuanto a las áreas de asociación unimodal, vamos a tener que estas responden en su mayoría a una sola modalidad sensorial. La mayor aferencia proviene de la corteza sensorial primaria y las lesiones afectan solo esa modalidad, es decir, solamente vamos a tener, de acuerdo a la modalidad, a sus lesiones perceptuales, como puede ser una agnosia o los síndromes de desconexión. Vamos a la diapositiva 12. Aquí vamos a tener qué tipo de asociación unimodal, como por ejemplo la corteza periestriada, el giro fusiforme, el temporal inferior y el temporal medio. Igual en este esquema vamos a ver cómo, de acuerdo al, tenemos en azul la de la área auditiva y en verde las áreas visuales, y cómo estas, de acuerdo a nuestra red neuronal, van concentrándose, conectándose con diferentes tipos de áreas de asociación, primero unimodales, luego heteromodales, para después llegar a las áreas límbicas. Importante aquí, acerca de las áreas de asociación visuales, describir y conocer dos vías, la vía del qué o del what y la vía del dónde o del where, ¿no? Que estas van a tener sus vías río arriba y sus vías río abajo. Diapositiva 13. Aquí vemos específicamente en el libro de Mesulam cómo tenemos la corteza estriada, o también el área 17, o llamada también B1, que va a ir ascendiendo río arriba hacia el área B2, o las cortezas de asociación ya 18 y 19 en la B3 y B4 y B5, que ya van a ser cortezas periestriadas, y para posteriormente entrar en la vía dorsal, que sería la vía del where, encargada del movimiento, de detectar objetos en nuestro entorno y saber su posición de acuerdo al espacio, y la vía ventral o la vía del que va a entrar hacia las áreas de asociación multimodales, para darle nombre a ese objeto que estamos viendo, ¿no? Entender la relación con el lenguaje de saber qué es lo que estamos viendo. Entonces, las áreas de asociación unimodales, vamos en la diapositiva 14, o de arriba arriba, van a estar encargadas tanto del color en el giro lingual y fusiforme. Una lesión aquí nos puede dar una acromatopsia o anomia al color, es decir, no saber el nombre del color, o también alteraciones del movimiento, como lo sería en el giro temporal medio, y aquí sería un déficit llamado akinetopsia, es decir, yo no reconozco o veo como en un tipo de stop motion el movimiento de los objetos. Y luego vamos a tener las áreas de asociación unimodal o downstream, ya de río abajo, que esto se va a encargar el giro fusiforme, el giro lingual y el occipital inferior, y que aquí vamos a poder detectar la forma de los objetos. ¿Okay? Aquí tenemos en este esquema de Kolb, el fundamento de la neuropsicología humana, nuestras áreas de asociación visual, ¿no? El área 39 y 40, que hablábamos que corresponde al giro temporoparieto occipital, el área 7, que sería un área de asociación también sensitiva, multimodal o heteromodal, el área 5, el área unimodal de asociación sensitiva, y el área 43, que también nos estaría llevando al opérculo parietal, ¿no? Todos estos nombrados por un lado con su nombre, su topografía. Entonces vamos a tener que en la corteza de Brodmann, las áreas de Brodmann 18 y 19 también se le va a llamar occipital periestriada o B2, y las áreas de Brodmann 37, 20 y 21 van a ser las extraoccipitales y parte del giro fusiforme temporal inferior y giro temporal medio. Estas últimas, 37, 20 y 21, van a estar dentro de las de la vía ventral o de el donde, ¿no? Las vías que hablábamos que controlan la percepción de los objetos en movimiento. Vamos en la diapositiva 18. Este libro, este esquema de Mesulam también es bastante didáctico, debido a que por el esquema de colores nos va demostrando los cambios en cuanto en azul las áreas idiotípicas primarias o sensitivas primarias, como lo veíamos hace rato, M1 motora, S1 sensitiva, A1 auditiva y B1 visual. ¿Okay? Vamos a ir después modalidad específica en amarillo, y luego después
áreas de alto orden o modalidad heteromodales o heterogénea, y por último en verde las áreas paralímbicas. En este caso las áreas paralímbicas las vamos a observar más en la siguiente diapositiva, debido a que se encuentran en la cara medial. Aquí tenemos las paralímbicas, ¿sí?, que van a incluir tanto la parte ventral del lóbulo frontal, encargado de un síndrome neuropsiquiátrico específico, el cíngulo, que pues sabemos que el cíngulo es como esta supercarretera que conecta todas las áreas corticales desde la parte frontal hasta la parte límbica. Y bueno, como tal, en el área límbica pues vamos a tener el circuito de Papez, el circuito de Yakovlev y de la amígdala extendida, encargadas de cuestiones más instintivas o del mantenimiento de la especie. Importante también, que también supongo que ustedes lo tienen bien sabido, las áreas de asociación y su correspondencia con los lóbulos del tálamo, ¿no? Entonces vamos a tener que específicamente las áreas de las que estamos hablando nosotros, sus aferencias y eferencias talámicas, como lo vemos en esta diapositiva número 20 en el Atlas de Neurociencia de Greenstein. Bueno, ¿cuáles nos van a interesar? Pues vamos a el área 17 o visual primaria, pues el cuerpo geniculado lateral, ¿no?, que sabemos que es parte de la vía visual, y el pulvinar y el núcleo ventral posterior, ¿no?, que si lo vemos en el esquema del lado derecho, vamos a tener igual por esquema de colores en la parte las áreas de asociación visual heteromodal, que están en verde, pues sí, como en verde aqua, al pulvinar, y el cuerpo geniculado lateral, ¿no?, de la visual primaria, ¿sí? Y también vamos a encontrar aquí en la cara medial pues su correspondencia con el núcleo dorsal lateral y el núcleo posterior lateral, ¿ok? ¿Por qué nos sirve esto? Porque también sabemos que lesiones talámicas pueden desarrollar alteraciones visuales o de la percepción, ¿no? Vamos a pasar ahora a la diapositiva 21 y vamos a hablar acerca de la sensopercepción y de semiología psiquiátrica, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de sensopercepción. ¿Qué es? Pues es la función encargada del reconocimiento de los estímulos sensoriales. En este caso vamos a tener dos elementos psicofisiológicos. Podemos hablar de la sensación y la percepción, según Vallejo Nájera, ¿ok? Entonces vamos a fragmentar la sensopercepción. ¿Qué es una sensación? Pues son fenómenos cognitivos más simples, el registro en las áreas somestésicas primarias de la presencia de un estímulo que las excita, ¿no? Volvemos a las áreas sensitivas primarias. Lo que registra estas áreas sensitivas primarias es lo que a mí me va a dar una sensación. Aquí es cuando se empieza a complicar. Vamos a la diapositiva 23. La percepción. Esto va a ser la elaboración psíquica que se hace de las sensaciones sometidas a un proceso de interpretación. Aquí van a intervenir tres procesos psicológicos: la sensación propiamente dicha, el registro en esta área visual primaria, la evocación de los recuerdos anteriores, es decir, yo qué representación le doy a esa sensación o esta percepción de un objeto, o por medio del tacto o alguna imagen, o incluso puede ser palabras, ¿no? La evocación de los recuerdos anteriores y la asociación de ideas. En este momento, ¿qué puedo asociar con este objeto y qué es lo que está pasando? La interpretación, digamos, de la escena. Un tema bastante importante para describir los síndromes que vamos a hacer a continuación, pues es hablar de anosognosia, ¿no? Según la anosognosia, es el desconocimiento de la propia discapacidad o disfunción, ¿ok? Clásicamente se refiere a la ausencia de reconocimiento de la parálisis del hemicuerpo izquierdo, y esto nos va a dar por una lesión parietal derecha en las áreas 5 y 7, o lesión o degeneración de la corteza retroespinal.
Quien describió por primera vez el acuñador del término como tal fue Babinski en 1914, cuando describe 2 pacientes con infartos hemisféricos derechos y hemiplegia izquierda que no estaban conscientes de su déficit. Gabriel Antón, previamente, casi 15 años antes, lo describió en 2 pacientes con sordera cortical y 1 con ceguera. De ahí que la anosognosia visual, tema el epónimo de síndrome de Anton Babinski. ¿Okay? Pero fíjense, curiosamente, 2000 años atrás, el filósofo Séneca ya había descrito un caso de una mujer con anosognosia cortical en una carta que le enviaba a su colega Lucilo. Él ponía tal cual: esta ilusa mujer perdió la vista, pero increíblemente aparenta que no se da cuenta de estar ciega. Entonces, como ven, la anosognosia ya se había descrito por lo menos de 2000 años atrás con Séneca. Vamos a la diapositiva 26, por favor. Entonces vamos a ver que los déficits pueden incluir alteraciones motoras, alteraciones sensoriales espaciales, alteraciones cognitivas, alteraciones del lenguaje y la memoria. ¿Okay? Entonces vamos viendo que la anosognosia se puede dar de acuerdo a la modalidad o al área de la modalidad que se ve alterada, ¿no? Por una lesión, por una infección, por una tumoración. Entonces, de acuerdo al área afectada, y si se complementa con alteración del lóbulo parietal derecho, vamos a tener anosognosia de la modalidad que esté afectada o el área de modalidad afectada. Esto también puede presentar alteraciones y cambios en la personalidad. Ojo con esto, ¿ok? Porque vamos a tener una alteración del automonitoreo, es decir, no vamos a darnos cuenta de cómo estamos interactuando con el medio. El daño cerebral puede alterar solo una modalidad y el automonitoreo en lugar de alterar una función de control en general. Importante reconocer este síndrome o este tipo de lesiones, ¿no? Lesiones del lobulillo parietal. Estamos ya en la diapositiva 27. Vamos a tener fallas en la integración visoespacial. ¿Qué quiere decir? Y aparte de todas las alteraciones y pérdidas de la función, vamos a tener anosognosia, es decir, el paciente no se va a dar cuenta de su déficit. Aquí podemos tener apraxia del vestir, que es la incapacidad para alinear el eje del cuerpo con el eje de la prenda del vestir. Podemos tener también estados confusionales, conocidos como delirium, y dificultades para encontrar una ruta o alteraciones visoespaciales. Vamos a tener también apraxia construccional, que es la incapacidad para copiar figuras o dibujarlas de manera espontánea. ¿Okay? Esos problemas son aislados en la ejecución de tareas bidimensionales o tridimensionales. Igual, delirium, dificultad para encontrar una ruta, dificultad para alinear el cuerpo con respecto a objetos sólidos como una cama o una silla, o déficit en tareas de atención espacial. ¿Okay? Entonces, si vemos aquí, la copia de las figuras pues está severamente alterada. Aquí se le pide al paciente que copie la figura, no le doy la indicación yo de dibuje una casa sin estar viéndola, ¿no? O el reloj, como se hace en las escalas, en los tests como el MOCA o el Mini-Mental. Otro síndrome que vamos a tener es el de negligencia contralateral. Esta va a ser la incapacidad de prestar atención a objetos o incluso el propio cuerpo en una porción del espacio, a pesar de conservar intacta la agudeza visual, la sensibilidad somática y la capacidad motora. De acuerdo a Mesulam, esta capacidad de automonitoreo va a tener 3 puntos específicos que, si hay alguna alteración, esto se puede ver alterado. Es decir, el automonitoreo, yo darme cuenta de que estoy teniendo una negligencia en mi espacio personal o en mi cuerpo o ahorita vamos a ver como tal ejemplos específicos, ¿no? Pero ¿qué dice Mesulam? Que bueno, pues tenemos las modulación prefrontal, parietal y de las cortezas límbicas que van top down, o también sería de arriba hacia abajo, y esto va a tener una modalidad y dominio específico dentro de la modulación de la atención para los sonidos, el tacto, los estímulos de colores, la motricidad, las palabras, el espacio,
objetivos, caras o reconocimiento de objetos y memorias, ¿no? Y también vamos a tener una modulación de abajo hacia arriba del sistema activador reticular ascendente, ¿ok? Entonces, lesiones que nos alteren tanto la vía de arriba hacia abajo como la modulación límbica, como de abajo hacia arriba, como alguna alteración en el SARA, van a tener una respuesta dentro de mi automonitoreo, ¿no? ¿Ok? De la misma manera, vamos a tener que el campo visual, como lo ponen aquí en este esquema, en la parte superior derecha, ya estamos en la diapositiva 31, perdón. Vamos a tener que el campo visual frontal de la mirada va a tener una eferencia hacia la corteza parietal posterior, y esta misma va a tener aferencias y eferencias hacia el cíngulo, y a su vez va a estar regulado por el sistema activador reticular ascendente, ¿no? Y estos igual interactuando hacia el tálamo, el estriado y los folículos superiores, mismos que también tienen que ver con el movimiento sacádico, el reconocimiento de objetos en el espacio externo, o incluso la respuesta hacia sonidos, que ustedes saben que la respuesta de sonidos va a tener un acto reflejo casi de sacada hacia la localización con los ojos de la fuente del sonido, ¿no? Entonces, de esta manera estamos integrando la percepción del medio externo con el medio interno, ¿no? Bien, diapositiva 32, por favor. Aquí en el manual de neurociencias de Peirce de Massachusetts del 2004, vamos a tener esta comparación que hacen cuando un paciente por medio de imagen atiende o está poniendo atención al campo visual derecho, ¿no? Vean cómo ambas cortezas de asociación visual en el área parietal están teniendo el mismo flujo, aproximadamente el mismo flujo de sangre, de acuerdo al estudio de imagen, cuando se está atendiendo el campo visual derecho, ¿no? Y en el otro lado, en el esquema, alcanzamos a ver cómo el hemisferio se encarga o tiene la capacidad de percibir ambos campos, ¿no? De tener la atención, de fijar la atención en ambos campos visuales, cosa contraria con el izquierdo, que solamente tiene la percepción del campo visual derecho. ¿A qué se traduce esto? Pues a esto, que si un paciente, estos mismos pacientes sanos que hicieron el estudio de imagen, ¿sí? Fue un PET con FDG, que entonces estamos viendo circulación y estamos viendo captación de glucosa. Vean cómo el mismo sujeto, al atender solamente el campo visual izquierdo, deja de tener activación en el hemisferio izquierdo, ¿ok? Entonces, vemos los esquemas de la diapositiva 33 de cómo cuando hay una lesión en el hemisferio izquierdo, no hay una negligencia del campo visual izquierdo, ¿no? La atención lo compensa, digamos así, el hemisferio derecho, ¿no? Puede atender de manera bastante aceptable ambos hemisferios. Pero cuando hay una lesión en el hemisferio derecho, solamente vamos a prestar atención, o el automonitoreo solamente va a ser hacia el lado derecho, ¿ok? Y vamos a tener una negligencia izquierda. Esto igual también es una negligencia contralateral, y aquí vemos por el mapa de colores donde las lesiones de aproximadamente 20 pacientes que vieron estaban sobrepuestas, ¿no? En esta lesión. Evidentemente, pues estamos hablando de lesiones del lado derecho, ¿no? Entonces, esto es lo que va a pasar con un síndrome de negligencia contralateral. El paciente se va a rasurar solamente del lado derecho, no va a registrar que no se rasuró del lado izquierdo. Si les pedimos que haga un reloj, va a ser este reloj, va a tener negligencia del lado izquierdo. Incluso si escriben, ¿no? La escritura también en una hoja pues va a estar cargada hacia el lado derecho. Incluso pueden dejar de comer la mitad del plato,
O en esta prueba de extinción también se le pide al paciente que cruce líneas y el paciente solamente va a cruzar las líneas del lado derecho. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a pasar vamos en el diapositiva 37. Tenemos el síndrome de Anton como tal. Vamos a entrar a la descripción del síndrome de Anton. Gabriel Anton lo describió con Joseph Babinski en 1899 y lo llamaron también ceguera cortical. Resulta de un daño severo de ambas cortezas visuales y o de las radiaciones ópticas, la condición es que los pacientes nieguen la existencia de la ceguera, es decir, que tengan anosognosia. ¿Ok? Diapositiva 38, la anosognosia visual como tal es una lesión de la corteza estriada del lóbulo occipital, el área 17, y ¿qué vamos a tener? El paciente va a tener un fenómeno de confabulación. Algunos pacientes con ciertas habilidades podrán señalar objetos debido a la conexión intacta de los colículos superiores con la corteza parietal por la vía pulvinar. ¿Ok? Entonces, aquí ¿qué es lo importante? Uno, que el paciente no se da cuenta del déficit, es decir, que es anosognósico, y lo segundo es que el paciente podría pasar por psicótico teniendo fenómenos de confabulación, pero no hay que confundirse con una psicosis, ¿ok? El paciente en realidad no se da cuenta del déficit y no está psicótico, está solamente confabulando, es decir, trata de explicar o trata de compensar su déficit. Diapositiva 39. El paciente insiste en que su visión se encuentra intacta y presenta una respuesta irracional a la pérdida súbita de la visión. Es lo que hablábamos. Trata de compensar la pérdida de la visión con respuestas, con pararespuestas, inventando cosas, que eso como tal sería la confabulación. ¿Ok? ¿Qué radica psicopatológicamente? O vamos en los terrenos oscuros de la psiquiatría, podemos decir que es un mecanismo de negación a la enfermedad. Pero en realidad neuropsiquiátricamente sabemos que debe de estar afectada también las áreas de asociación que hablábamos previamente para poder incluso actuar como si su visión fuera normal, y que aumenta con esto, incluso el paciente puede ponerse en riesgo de manera considerable, ¿no? El paciente puede sufrir caídas o tener incluso cambios de humor si se le está señalando constantemente que el paciente no puede ver, ¿vale? O sea, el paciente puede molestarse por esto. Diapositiva 40. Este es un paciente con lesiones inflamatorias, ¿ok? En el cual podemos observar que las lesiones, una leucopatía, son específicamente del área occipital. Pero si observamos, también están alteradas las fibras de conexión hacia mi área, en el primer corte, hacia mi área parietal derecha, lo que supondría que estas áreas de asociación heteromodales están alteradas, y por lo mismo el paciente tener una alteración en su automonitoreo, y estaría de cierta manera explicada la lesión que produce la anosognosia, ¿no? Que como hablamos puede ser motora, puede ser visual, puede ser verbal, ¿no? Como en el caso de algunas afasias, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, aquí tenemos un caso clínico. Este es un hombre de 76 años que tuvo un EBC de la arteria cerebral posterior derecha, que estaba sobrepuesto a otro EBC un año previo en la arteria cerebral posterior a la izquierda, que durante la exploración culpaba a la iluminación del consultorio el hecho de no poder decir el color de la blusa de la médico. Después el paciente se empezó a tornar irritable, se pone molesto, desinteresado, y él continuaba negando su ceguera. Al final empezó a confabular y a describir la blusa como encantadora, que le quitaba el aliento y que claramente se veía que estaba hecha de un material muy fino, ¿no? O sea, tratando de cierta manera como quedar bien sin aceptar su error, su déficit. Estos suelen presentar además signos de daño cortical extenso, porque la lesión usualmente no suele ser tan específica o tan puntual,
y esto también puede condicionar un deterioro cognitivo o una demencia o un delirium, es decir, un cuadro que tenga características de fluctuantes y que haya que incluso llevar un tratamiento psiquiátrico, ¿no? O descartar alguna infección agregada. Puede presentar también amnesia si hay lesiones bitemporales, que esto también es el signo principal en las lesiones bitemporales de anosognosia. Perdón, estamos en tiempo, ya casi terminamos. Diapositiva 42, vamos a abordar ahora el síndrome de Charles Bonnet. Estas son alucinaciones visuales en ausencia de psicopatología, es decir, si el síndrome de Anton no ve pero dice que ve, en el Charles Bonnet no ve pero ve de más, ¿no? Se relacionan con las alteraciones en la capacidad visual, es decir, no necesariamente el paciente tiene que estar completamente ciego, pero siempre se refiere por el paciente como irreales, su conducta puede estar modificada por las alucinaciones. Es decir, el paciente aquí está consciente de su déficit. Del Charles Bonnet no hay anosognosia. El paciente sabe que no ve bien, incluso reconoce las alucinaciones como irreales, ¿ok? Germán Berrios en su libro La historia de los síntomas mentales, estamos ya en la diapositiva 43, él describe y relata cómo Morsier en 1936 acuña el epónimo, ¿no? Refiriéndose al fenómeno descrito por el naturalista suizo Charles Bonnet en 1769. Charles Bonnet, este naturalista, describió el fenómeno en su abuelo, Charles Lullin, que era un magistrado de 89 años de edad, quien había sufrido en edad avanzada una operación de cataratas en ambos ojos. Lullin tuvo un episodio de 3 meses de duración en 1758, durante el cual veía, y él narraba de tal manera, sin ningún estímulo externo, imágenes de hombres, mujeres, pájaros, edificios que cambiaban de forma, tamaño y lugar, pero que nunca aceptó como reales. En su manuscrito, vamos ya en la diapositiva 45, de primera mano el señor Lullin aclara características adicionales del fenómeno. Afirmaba que solo tenía visiones estando sentado y de pie, pero nunca recostado, y que las visiones eran más claras en su campo visual izquierdo y desaparecían cuando volvía su mirada hacia la derecha. Diapositiva 46. Este también se observa en ancianos con pérdida visual binocular, presentando alucinaciones visuales bien de personas, lugares y objetos, pero carentes de contenido emocional o amenazante. Estas escenas son superimpuestas al ambiente visual, duran solo unos minutos y son claramente reconocidas como anormales. La principal causa son la degeneración macular por la edad, ¿ok? Y los pacientes suelen tener funciones cognitivas intactas, ¿ok? Es decir, el paciente no está psicótico y en muchas de las ocasiones no está demenciado. Aproximadamente un 30% de los médicos están desinformados o inseguros del diagnóstico. Entonces no hay que confundirlo con una psicosis. Siempre hay que interrogar acerca de la vivencia del paciente, acerca de las alucinaciones, ¿no? Él cómo las vive, él cómo las percibe. Estas pueden ser estables en la cultura, con caras distorsionadas con los ojos y dientes prominentes. Este fenómeno se le acuñó como prosopiometamorfopsia. Los precipitantes son la pobre visión o deprivación sensorial, y se debe de realizar una evaluación psiquiátrica y neurológica para descartar trastornos psiquiátricos como esquizofrenia, demencia, o neurológicos como epilepsia, narcolepsia, migraña, intoxicación por sustancias o abstinencia, ¿no? O una encefalopatía aguda. Este artículo que encontré, pues es un artículo en el que evaluaron por resonancia magnética y en estado de reposo a un paciente con Charles Bonnet y lo compararon con sujetos controles sanos que veían y sujetos controles con
ceguera tardía, ¿vale? ¿Qué fue lo que encontraron? Digo, es un artículo interesante, es de los únicos que hay de imagen en Charles Bonnet, pero digo, se queda corto debido a que solamente metieron un solo paciente con Charles Bonnet, ¿no? Pero lo que encontraron, pues, fue por demás interesante. Estas son las diapositivas, bueno, las imágenes que encontraron, pero encontraron que había una reducción en el grosor cortical en el área de asociación y multimodal en el paciente con Charles Bonnet, comparada con los de ceguera tardía. ¿Okay? La precuña estaba aumentada en su conectividad funcional con la área de asociación secundaria visual en el paciente con Charles Bonnet. Ojo aquí. Entonces parecería que sí había un aumento de conectividad entre la precuña y el área de asociación visual unimodal o el B2, ¿ok? Comparada con pacientes control, es decir, que veían. En contraste, los pacientes con ceguera tardía había disminuido la conectividad en la misma área, ¿ok? Y también la conectividad del giro fusiforme y el área temporo-occipital. Esta que también se ve muy implicada en la generación de alucinaciones visuales, ¿ok? Entonces, estos hallazgos con este estudio sugirieron que hay una reorganización en la conectividad entre regiones que se encargan del autorreconocimiento y la saliencia o el decir, el saber, el reconocer las alucinaciones y el procesamiento visual en los pacientes con Charles Bonnet, que pueden contribuir a la aparición de las alucinaciones, ¿vale? Vamos a la diapositiva 51. En cuanto a los criterios diagnósticos del Charles Bonnet, pues vamos a tener dos, los de Podol y colaboradores y los de Gold y Rabins, ¿no? En Podol habla de un síntoma predominante, la presencia de alucinaciones visuales en ancianos mentalmente sanos. Ojo, no hay evidencia de delirium, demencia o deterioro intelectual o un síndrome afectivo, psicosis, intoxicación o enfermedad neurológica. La pérdida de la visión se debe a enfermedad ocular. Y Gold y Rabins dicen que hay alucinaciones visuales que son complejas, persistentes, repetitivas o estereotipadas. Hay insight del fenómeno. ¿Qué es insight? Que yo reconozca, no es lo mismo que no son náuseas, sino que yo reconozco las alucinaciones como irreales. Hay ausencia de delirios primarios o secundarios, es decir, yo no asocio estas alucinaciones a una idea delirante y no tengo alucinaciones en otras modalidades, es decir, tampoco voy a tener alucinaciones auditivas, táctiles, somestésicas, etcétera, ¿no? Y proponen como tratamiento la carbamazepina, clonazepam, ácido valproico o gabapentina. En realidad no hay una gran respuesta, pero es lo que se propone. Vamos a pasar a la diapositiva 52, ¿ok? Existen tres teorías para su patogénesis. La primera es la teoría de la deprivación sensorial, ¿ok? En la cual también se le conoce como desaferentación, es la más aceptada y se cree que la pérdida del input visual causa excitabilidad espontánea en la corteza de asociación visual, ¿ok? La segunda es la teoría irritativa, que son lesiones distales, envían inputs aberrantes que eventualmente activan la corteza de asociación, es decir, yo tengo el déficit en otro lado de la corteza o en cualquier lugar de la vía visual y lo que se cree es que ese déficit, esa alteración de la función en la vía visual va a producir como chispazos o descargas que pueden estar desencadenando las alucinaciones. Y la última es la teoría del fenómeno de liberación. Esta es muy similar a la de desaferentación, pero dice que al no existir un estímulo visual, se cree que la corteza de asociación de su inhibición, es decir, no tengo un estímulo que la esté frenando y la corteza de asociación empieza a producir fenómenos visuales. Las áreas, vamos a la diapositiva 53, es importante saber acerca de las áreas de generación de las alucinaciones visuales. El área 1 en generación visual pues va a ser el lóbulo temporal ventral, que aquí podemos ver
personajes con sombreros, niños o figuras pequeñas y objetos y paisajes o vehículos, ¿ok? Entonces vamos a hablar que estas áreas de asociación, en particular el área 1, el lóbulo ventral, temporal ventral, pues van a estar encargados de este tipo de alucinaciones si es que las presenta. En el área 2, la cisura temporal superior, aquí es donde vamos a tener las caras grotescas con dientes u ojos prominentes, que ya habíamos hablado de ellas. Entonces sería la cisura temporal superior. Y el área 3, la región dorsal del lóbulo parietal, que vamos a tener perseverancia de alucinaciones, alucinaciones campimétricas o palinopsia, ¿no? Otro fenómeno alucinatorio, es decir, como ver en localizaciones específicas del campo visual. Bien, y aquí tenemos pues nuestras 3 áreas de generación de alucinaciones, ¿no? En color amarillo tendremos el área 3, en color verde tendremos el área 2 de la que hablábamos, y en color rojo el área 1, ¿no? El lóbulo temporal ventral, el área 2 en rojo, el área 2 la cisura temporal superior, y el área 3 en amarillo el área de asociación visual, ¿no? Ya estamos en la diapositiva número 55. Bien, bueno, pues pasamos a la diapositiva 56, en la que llegamos a las conclusiones. Aquí vamos a encontrar que ambos síndromes, como conclusión yo quisiera dejar que ambos síndromes se deben de considerar ante un paciente con déficit visual, ¿no? Número 1, hay que informar al paciente y a familiares sobre el pronóstico respecto a la sintomatología. Número 4, la tranquilidad del paciente y familiares son directamente proporcional al grado de comprensión de los síntomas. Es decir, si ustedes despejan las dudas tanto del paciente como del familiar, tienen tacto para decirlo, pues seguramente esto va a generar tranquilidad y van a tener ustedes un paciente mucho más controlado y que se les va a facilitar el manejo. Y el resto de las funciones cognitivas probablemente no estén alteradas. Entonces hay que tratar a un paciente que tenga alguno de estos 2 síntomas como un paciente cognitivamente normal. No hay que pensar que está psicótico, no hay que pensar que el paciente no comprende o no entiende lo que está sucediendo a su alrededor, porque muchas veces pecamos de esto, ¿no? El hecho de, como nosotros tratemos a nuestro paciente de acuerdo, por pensar que está psicótico porque tiene alucinaciones o porque confabula, en el caso del Antón, pues eso puede generar una mala relación médico-paciente. Y por último, pues también que se apoyen de otros especialistas, como lo podemos ser un neuropsiquiatra o un neurólogo o un psiquiatra, ¿no? Sobre todo que esté formado en neuropsiquiatría de preferencia, ¿no? Bueno, pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias, mucho gusto. Mis datos lo pueden encontrar con la doctora Yasmín, y pues estoy a la orden. Soy el doctor Ricardo Mora Durán. Les puedo pasar información acerca de los temas, artículos o todo. Si gustan, mi correo personal es rck-m de mamá de dedo @hotmail.com. Bueno, doctores, pues ha sido un placer. Muchas gracias y espero les haya sido de utilidad. Hasta luego.